Solía caminar al mercado cada sábado por la mañana, una bolsa de tela en una mano, su silenciosa determinación en la otra. Se detenía a recoger albahaca fresca, se apoyaba ligeramente en su pierna izquierda y sonreía a la mujer que vendía naranjas. Pero ahora, incluso levantarse del sofá se siente como una negociación con sus rodillas. Y en algún punto entre entonces y ahora, sus piernas se volvieron pesadas, no solo por la edad, sino por el lastre de ya no poder hacer lo que una vez hacía con tanta naturalidad. El doctor Shigeaki Inohara, el médico japonés que trascendió el centenario, solía afirmar: para mantener el cuerpo joven, no dependas de máquinas, ejercita tus piernas. Él discernía lo que muchos pasan por alto. Nuestras piernas no son meras extremidades, son nuestra libertad, nuestra memoria, el vínculo que nos une al mundo. Cuando se debilitan, el radio de nuestra existencia se contrae. Las escaleras que solíamos ascender se transforman en montañas, el banco del parque en una línea de meta, la distancia entre la cocina y el jardín a veces se antoja como otro país. Y la verdad sea dicha, después de los 60, el cuerpo inicia una paulatina pérdida de masa muscular, especialmente en muslos y pantorrillas, a un ritmo superior al que percibimos. No se anuncia con estridencia, arriba sigilosamente, cual crepúsculo invernal. Un día te agachas y percibes una dificultad inédita. Te sientas al borde de la cama, dudando si podrás incorporarte sin ese ligero impulso con las manos. No es pereza, no es debilidad, es biología, pero también es reversible. Ahí es donde la alimentación entra en juego, no solo como combustible, sino como un mensaje. El doctor Andrew Weil suele recordarnos: lo que comemos es más que calorías, es información. Los nutrientes que introducimos en nuestra boca se convierten en las instrucciones que nuestras células siguen. Susurran fortaleza o silencio. Le dicen a nuestras piernas que se reparen, que combatan la inflamación, que se reconstruyan, o les indican que se rindan. Y muchos de nosotros hemos estado comiendo de una forma que no les comunica nada útil a nuestras piernas. Sin embargo, la esperanza persiste, y no se manifiesta en intrincadas dietas ni en rutinas inalcanzables, sino que emana de tradiciones que aún laten en las cocinas rurales. Proviene de alimentos modestos, frecuentemente soslayados, que han sustentado a las gentes durante generaciones. Algunos, oriundos del Oriente, otros, del mar, y algunos más, de la despensa propia. Hoy abordaremos 3 de ellos, tan solo 3. Alimentos que han sido objeto de estudio científico, venerados por los ancianos y olvidados por la vorágine de la vida moderna. Alimentos que favorecen el flujo sanguíneo, la musculatura, la osamenta, no con milagros, sino con constancia, no con fanfarria, sino con una fuerza silenciosa y duradera. Esto no es una lista de tareas, es un camino para recuperar, sin pedir permiso, aquello que el envejecimiento intenta arrebatar: tu capacidad de caminar solo, de incorporarte sin asistencia, de volver a bailar, si no con los pies, entonces con el espíritu. Comencemos, pues. 3 alimentos prodigiosos, una silenciosa revolución para tus extremidades inferiores. Hay un tipo de dolor que no siempre lastima, no punza ni quema, se instala en cambio, suave, obstinadamente, en tus piernas. Una pesadez, una rigidez, un frío extraño en los pies, incluso cuando el sol brilla. Muchos dicen que es simplemente mala circulación. Y sí, esa es parte de la verdad, pero no es toda la historia. ¿Qué pasaría si parte de ese declive no fuera solo la edad, la presión arterial o el estar sentado demasiado tiempo, sino algo que tu cuerpo solía producir y ya no puede? Ese algo es una enzima denominada natoquinasa. En su momento, esta sustancia fluía por su organismo como un discreto conserje, descomponiendo con delicadeza los coágulos y obstrucciones que enlentecen el flujo sanguíneo. Contribuía a mantener limpios los vasos sanguíneos, robusta la circulación y cálidos los pies. Sin embargo, con el paso de los años, particularmente después de los 60, la producción corporal de enzimas como esta empieza a declinar.
al igual que la agudeza de la memoria o el vigor en la zancada. ¿El resultado? La sangre se mueve con mayor lentitud, las piernas se sienten más pesadas, el flujo natural del cuerpo comienza a vacilar. Ahora bien, he aquí el discreto secreto que a muchos en Occidente nunca se les ha revelado. En Japón, esta enzima sigue llegando a diario a la mesa, no en una píldora, no en un polvo, sino en un alimento pegajoso y humilde llamado natto, frijoles de soya fermentados con una textura que muchos occidentales no anticipan, y un poder que la mayoría pasa por alto. El natto no es tendencia, no es glamuroso, pero dentro de esos frijoles resbaladizos reside un compuesto que puede ayudar a reabrir los ríos interiores, especialmente los que conducen a las pantorrillas, los tobillos, las plantas de los pies fatigados. Estudios científicos corroboran ahora lo que generaciones en Okinawa ya experimentaron. La nattokinasa puede contribuir a la fluidez sanguínea de manera natural, disminuir el riesgo de coagulación y aliviar las batallas silenciosas de las varices y el malestar asociado al sedentarismo. Para alguien que pasa extensas jornadas sentado o que encuentra la marcha más ardua con el paso de los meses, esta enzima puede ser como abrir una ventana en un recinto enrarecido. Le devuelve el aliento a las piernas, les restituye algo de ritmo, y sin embargo, la mayoría de las personas en Norteamérica o Europa jamás oirán hablar de ello. ¿Por qué? Textura, el aspecto que presenta, la forma en que se estira entre palillos como hilos invisibles. Es inusual, incluso extraño, pero a veces la mejor medicina es precisamente eso, algo transmitido desde otro lugar, otra cultura, otro ritmo de vida. Merece la pena conocerlo, y no tiene por qué ser complicado. En Japón, las personas mayores suelen mezclar natto en arroz caliente, permitiendo que el calor mitigue su acritud. Otros lo incorporan suavemente en sopa de miso, donde su sabor se fusiona y apacigua. No se trata de atiborrarse un plato entero. Se trata de proporcionarle a tu cuerpo 3 o 4 días de este alimento fermentado. Unas cuantas cucharadas bastan, y observar, con discreción, cómo reaccionan tus piernas. Algunos refieren sentir menos hinchazón. Otros, que sus tobillos se perciben más ligeros. No de un día para otro, pero sí lo suficiente como para percatarse. Visualiza esto, tus vasos sanguíneos como pasillos antiguos, polvorientos y estrechos. Y el natto, una suave escoba, barriendo delicadamente, despejando el camino para que la circulación renazca. Esa imagen te persigue, porque el cuerpo anhela la vida. Solo necesita una pequeña ayuda para recordar cómo. Y así, este primer alimento, una judía pegajosa con un poder silencioso, inaugura nuestro periplo. Una pierna a la vez. Un paso atrás rumbo a la fortaleza. Antes de proseguir, deténgase un instante a reflexionar. ¿Qué alteraría en su día a día si sus piernas no se sintieran tan pesadas? ¿Si pudiera levantarse de la silla sin la necesidad de apuntalarse? ¿O caminar un poco más sin requerir una pausa reparadora? Hay un sonido que muchos recuerdan de las cocinas de la infancia. El chisporroteo de una sartén, el brillo del aceite de oliva, la fragancia de algo sencillo preparado con esmero. En muchos hogares mediterráneos, ese sonido significaba sardinas. No solo alimento, sino familia. No solo una comida, sino medicina antes de que la llamáramos así. Hoy en día, en un mundo de polvos y suplementos, olvidamos que parte del apoyo más robusto para nuestras extremidades inferiores reside en algo tan diminuto que cabe en la palma de la mano. A partir de los 65 años, la densidad ósea de nuestras piernas, el fémur, la tibia, las articulaciones pequeñas pero cruciales de los tobillos, comienza a disminuir. No por haber incurrido en error alguno, sino porque el organismo emprende la reabsorción de aquello que antaño erigió con facilidad. Y para muchos, incluso un resbalón nimio en el suelo, deviene una fractura de envergadura, de aquellas que confinan a la cama, de aquellas que lo trastocan todo. Durante años, se creyó que la solución residía en una mayor ingesta de calcio. Sin embargo, la realidad es más compleja. El calcio se asemeja a un ladrillo. Sin el mortero, sin vitamina D, sin grasas saludables,
no se adhiere, se elimina sin ser aprovechado. Es aquí donde las sardinas destacan. Constituyen un trío singular y perfecto. Calcio, para la fortaleza ósea, vitamina D, para facilitar su absorción, y ácidos grasos omega 3, para mitigar la inflamación que causa dolor en las articulaciones y la fatiga muscular. Es fácil desestimarlos. Demasiado pequeños, demasiado salados, demasiado anticuados. Pero, albergados en su plateada epidermis, las sardinas portan una especie de silenciosa resiliencia. Para las extremidades inferiores, proveen algo insustituible: estabilidad. La clase que te permite levantarte de una silla sin tambalearte. La clase que afianza el pie al sortear una manguera de jardín. La clase que susurra aún no, aún no. También persiste, cual mito pertinaz, la creencia arraigada en algunos corazones de que los pescados grasos elevan el colesterol. Empero, para la mayoría de los adultos mayores, particularmente aquellos aquejados de rigidez o artritis, la realidad es diametralmente opuesta. Se ha demostrado que los ácidos omega 3 presentes en las sardinas mitigan la inflamación en las articulaciones de las piernas, atenúan la rigidez matutina y brindan soporte a los delicados vasos sanguíneos que nutren las fibras musculares. No prometen milagros, sino un mantenimiento constante, un cuidado silencioso y fiel. Y no es menester reinventar la cocina. Sardinas chafadas sobre tostadas integrales, un zumo de limón, una gotita de aceite de oliva. Toma 5 minutos, sin tablas de cortar, sin sartenes. Solo un tentempié suave y nutritivo que ayuda a que las piernas se afiancen un poco más para la semana que viene. Podrías concebir a las sardinas como los pequeños multivitamínicos de la naturaleza. No obstante, eso implicaría una simplificación, pues son mucho más que una mera suma de nutrientes. Son tradición en una lata. Son la sabiduría de quienes vivieron más tiempo, no por lo que evitaron, sino por lo que incorporaron. Y son un obsequio para tus piernas, no ostentoso, pero fiable. Huesos robustos, articulaciones firmes, la capacidad de caminar un poco más lejos, de llegar a la siguiente habitación sin tan siquiera pensarlo. Tanta fuerza en algo tan diminuto. ¿Y no es esa una constante en lo que realmente importa? Existe un silencio particular que se instala en la noche. Yaces inmóvil, la casa enmudecida, y entonces arremete. Un calambre en la pierna, súbito y punzante, transformando el reposo en una lucha. Te aferras a la pantorrilla o al pie, intentando respirar a través del dolor, preguntándote si algo más profundo se está desmoronando. Para muchos mayores de 60 años, estos calambres no son mera mala fortuna ni un sueño ligero, son señales, advertencias susurradas a través del músculo. Y con frecuencia, el mensaje es sencillo: te falta algo esencial. Ese algo es el magnesio. No es un nutriente de moda. Rara vez se menciona en conversaciones formales, pero es absolutamente vital. El magnesio es lo que permite que tus músculos se relajen después de contraerse. Es lo que mantiene las señales eléctricas fluyendo sin problemas a través de tus nervios. Y con la edad, a través de la dieta, la medicación y el estrés, lo perdemos, lenta y sigilosamente, hasta que un día, la pierna que te llevó durante décadas se paraliza sin previo aviso. Lo notable es que una de las fuentes más ricas y naturales de este mineral podría ya estar en tu cocina, resguardada en un frasco o espolvoreada sin pensarlo sobre una ensalada. Las semillas de calabaza, sencillas, modestas, repletas de vigor. Dentro de su pequeña cáscara reside algo más que magnesio. También aportan zinc, que coadyuva a la reparación de tejidos, y proteína vegetal, la cual auxilia a la reconstrucción de tus piernas tras el esfuerzo. Ciertamente, el magnesio puede ingerirse en pastillas. No obstante, muchas de esas pastillas atraviesan el organismo con escaso efecto, cual agua a través de un sedazo. La forma es crucial. El método de administración es fundamental. Y en las semillas de calabaza, el magnesio se presenta como parte de un conjunto vivo, equilibrado por fibra, aceites y cofactores que el cuerpo sabe cómo emplear.
no aislado, no sintético, sino genuino. Hay algo reconfortante en eso, algo ancestral. En muchas culturas tradicionales, las semillas tostadas se consumían no solo como bocadillos, sino como medicina encubierta. Un puñado por la mañana, una pizca antes de dormir, sin etiquetas, sin prescripciones, solo el silencioso sustento de un alimento que recuerda quién eres. Y son versátiles. Puedes tostarlos suavemente con cúrcuma y pimienta negra, especias reconfortantes que dinamizan la circulación, y espolvorearlos sobre sopa o gachas. O simplemente comerlos tal cual, mientras contemplas el paisaje o esperas a que hierva el agua. No tiene que ser grandioso, solo tiene que ser constante. Piensa en el magnesio como la bujía de tus músculos. Sin él, tus piernas luchan por encenderse, por empujar, por sostenerte. Con él, la llama se estabiliza. El andar se torna más fluido. La fatiga cede. No por completo, no mágicamente, pero sí de manera significativa. En un mundo saturado de soluciones intrincadas, resulta sencillo soslayar lo menudo y cercano. No obstante, las semillas de calabaza, en su discreta modestia, ofrecen resiliencia. Le recuerdan a tus extremidades inferiores que siguen contando con sostén, que continúan siendo nutridas, que aún son honradas. Y al honrarlos, es posible que empieces a sentir un retorno. No solo la fortaleza física, sino la confianza. Esa que te dice, puedo ir a recoger el correo hoy. Puedo sobrellevar la tarde sin hacer muecas. Puedo seguir adelante. No como solía hacerlo, sino como soy ahora. Más fuerte de lo que creía. El cuerpo se ralentiza de maneras que no siempre comprendemos. Un día, subir las escaleras se asemeja a levantar el mundo. Otro, caminar una corta distancia te deja sin aliento. Te sientas con la mano en el muslo, preguntándote dónde se esfumó la fuerza. No es pereza, no es simplemente la edad. Con frecuencia, es algo subyacente, una silenciosa disminución en un compuesto llamado óxido nítrico, una molécula que tu cuerpo alguna vez produjo en abundancia, facilitando la expansión de los vasos sanguíneos y transportando oxígeno justo donde se requería. Sin embargo, conforme la edad avanza, el organismo reduce su producción. Las arterias se endurecen, el flujo se constriñe y las piernas, esos fieles soportes, comienzan a resentirse. Lo que antes era una breve caminata empieza a asemejarse a una prueba. La respiración se acelera ligeramente, las pausas se vuelven más frecuentes, se empieza a estructurar la jornada en función de la fatiga. Y luego están las remolachas, terrosas, dulces y largamente olvidadas por muchas dietas modernas. Pero dentro de esta humilde raíz reside una llave natural, los nitratos. Al ser consumidos, estos nitratos se transforman en óxido nítrico, incitando suavemente a que los vasos sanguíneos se dilaten. Es como encender una luz verde dentro de tu cuerpo, permitiendo que el oxígeno se mueva con mayor libertad, especialmente hacia los lugares que más trabajan: tus piernas, tu corazón, tu cerebro. En Dinamarca, investigadores descubrieron que el consumo de jugo de remolacha beneficiaba a los adultos mayores, permitiéndoles caminar distancias mayores y con menor esfuerzo. No se trataba de magia, sino de flujo. Los atletas lo saben desde hace mucho tiempo, pero quizás quienes más lo necesitan son aquellos que ya no compiten, sino que simplemente anhelan moverse con soltura de nuevo, levantarse de una silla sin aferrarse al apoyabrazos, atravesar una habitación sin sentir jadeo, sentir sus piernas no como una carga, sino como parte de su libertad. Las remolachas pueden cocerse, rebanarse, asarse o licuarse. No obstante, el momento es crucial. Cuando se consumen aproximadamente 2 horas antes de realizar cualquier actividad física, ya sea una caminata, una sesión de terapia o incluso unos estiramientos, sus efectos en la circulación son más palpables. Podría percibirlos como una sensación de calor, como ligereza, como el retorno silencioso de la energía. Y no se limita a lo físico. Hay una dimensión emocional también. Las remolachas nos evocan la tierra y el sol, huertos cuidados con esmero, colores intensos y vibrantes.
No exigen nada extravagante, solo un lugar en el plato, un papel en tu cotidianeidad. Consideren a las remolachas como un semáforo benévolo para su sangre. No fuerzan, facilitan, despejan el camino para que el oxígeno acceda a donde debe. Y para las piernas, esos pilares olvidados, esa simple acción puede significarlo todo. Resulta paradójico, tal vez, que un alimento tan efervescente haya enmudecido en nuestras vidas. No obstante, quizá este sea el momento propicio para su resurrección, para que tus piernas recuerden que no han sido olvidadas, para recordarle a tu organismo que la vitalidad no es patrimonio exclusivo de la juventud, sino de cualquier individuo que aún elige preservar su bienestar, incluso ahora. Sobre todo ahora, el doctor Shigeaki Hinohara solía afirmar que las piernas son la vida. Si tus piernas se debilitan, tu mundo entero se encoge. No se trata meramente de una frase poética, es la cruda realidad que muchos comienzan a experimentar cuando el suelo parece distanciarse, cuando la reja del jardín se antoja inalcanzable, cuando la silla cruje con mayor estridencia cada vez que uno se incorpora. Las piernas no son únicamente músculos y huesos, son nuestra independencia, nuestro ritmo, la memoria de todos los lugares que hemos recorrido y de las personas hacia las que nos hemos dirigido. Y, sin embargo, para muchos después de los 60, la fortaleza comienza a desvanecerse sigilosamente. No de golpe, se filtra de los momentos cotidianos, aquellos que solían ser triviales. Lo adviertes al levantar una bolsa del supermercado, al agacharte para atarte un zapato, al vacilar antes de caminar descalzo sobre un suelo frío. No obstante, el envejecimiento no implica rendición. El cuerpo siempre está a la escucha, siempre responde. Y cuando lo nutrimos, no con temor ni con castigo, sino con comprensión, algo comienza a retornar, no como fue, sino como puede ser ahora, firme, resistente, presente. En el nato, vislumbramos el poder silencioso de la circulación, de la sangre abriéndose paso hasta el último rincón del organismo. En las sardinas, la sólida base de la estabilidad ósea y articular, forjada a través de nutrientes que han resistido el embate del tiempo. En las semillas de calabaza, la sutil chispa del magnesio, manteniendo la sintonía muscular con nuestra voluntad. Y en las remolachas, el delicado desbloqueo de los vasos sanguíneos, el oxígeno fluyendo, la fuerza retornando, paso a paso. Esto no es folclore, tampoco es fantasía. Es el punto de convergencia donde la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea se fusionan. En tu cocina, en tu plato cotidiano, en tus propias manos. El doctor Andrew Weil nos recuerda, el cuerpo tiene la capacidad de sanar cuando le proveemos lo que necesita. Eso incluye nuestras extremidades inferiores, precisamente aquellas partes de nosotros que soportan la carga de la existencia, que arrastran el peso de los años, que anhelan, por encima de todo, no quedar rezagadas. Así pues, permitamos que la interrogante resuene suavemente. ¿Qué metamorfosis experimentaría su existencia si sus extremidades inferiores exhibieran un 20% más de fortaleza el próximo mes? Quizá implicaría erguirse sin una mueca de dolor. Tal vez significaría caminar al buzón y regresar con una respiración sosegada. O incluso la posibilidad de sostener a un nieto, no solo en sus brazos, sino sobre sus hombros. No es menester reconstruirlo todo de golpe. No es imperativo metamorfosearse en otra persona. Basta con evocar la posibilidad. Esa fortaleza, cual las estaciones, puede renacer con el tiempo. A veces, el resurgimiento empieza con un solo alimento, un hábito incipiente, una decisión callada. Tus piernas escuchan y aún se muestran dispuestas a llevarte, a donde quiera que aún desees ir. Antes de despedirnos, hay algo aguardándote, justo debajo de este video, una sutil continuación de esta conversación. Si el mensaje de hoy ha suscitado algo en tu interior, si te has sentido comprendido, recordado o simplemente intrigado, tómate un momento para echar un vistazo al comentario fijado. Podría ser precisamente lo que tus piernas y tu existencia
han estado anhelando.